¿Qué tal? Bienvenidos a la explicación de apoyo para realizar la actividad integradora 6 de la semana 3 del módulo 5 para la generación 15. Soy su facilitadora María Curiel y me da gusto pues que estén aquí apoyando esta visualización para pues en la busca de mejores notas. Bueno, pues como ustedes recordarán, hemos estado trabajando un poco con el tema de la legalización de las drogas, que nos ha permitido trabajar la argumentación desde varios aspectos. Podemos en esta ocasión retomar ese tema o uno nuevo. La parte ventajosa de tomar el tema otra vez es que ya lo conocimos, que ya nos compenetramos bastante con el tema y que creo que además discutido en el foro en la actividad integradora 4, pues nos ha enriquecido bastante con otras posturas distintas. Así es que podría ser una buena opción para realizar. Vamos a revisar la actividad. La actividad integradora nos invita a realizar una investigación. En la actividad 5 nos propusimos revisar investigaciones que ya fueron hechas por otras personas y que nos permiten empezar a darnos idea de cómo se debe de realizar una investigación. A estos pasos se les conoce como metodología de la investigación, porque pues tiene un método, tiene una forma de hacer las cosas. La palabra metodología en sí mismo, el concepto, implica que se usan varios métodos para realizar precisamente una investigación. Y estas investigaciones las realizamos porque estamos en la búsqueda del conocimiento. Y el conocimiento, como bien sabemos, pues le permite al ser humano resolver problemáticas que se le van presentando. En este caso, la propia legalización de las drogas, pues es una problemática que tenemos enfrente. Seguir negando la legalización solamente sin discutirla puede no llevarnos a nada porque no estamos profundizando en el tema. El propósito de esta actividad entonces es que nosotros desarrollemos unos primeros pasos de la metodología de la investigación y que planteemos una hipótesis sobre cómo queremos trabajar este problema. Para ello nos está sugiriendo como pasos y dice, es sugerencia, tomen o retomen el tema de la legalización de las drogas porque, les repito, les da más oportunidad. Bien, vamos a revisar cuál es la estructura de una investigación. Una investigación tiene varios pasos que podemos y debemos seguir. En primer lugar, se selecciona un tema. Si ustedes optan por la legalización de las drogas, aún a pesar de que ya tienen el tema general, tenemos que seguir delimitándolo. ¿Eso qué quiere decir? Reduciéndolo a hacer una investigación más pequeña que sí esté a la altura de mis posibilidades realizar. Con los recursos que tengo, con el tiempo que tengo, pues me va a permitir realizar esta investigación. Por eso en la actividad 4 se les plantea, en la 3 se les plantea que dentro del tema de la legalización puedes estudiar por un lado un enfoque que podría ser la guerra sangrienta del narcotráfico. Hay otro que podría ser la ciencia de la salud beneficiada con este consumo. Y así podríamos encontrar solo un pequeño aspecto. Eso es seleccionar el tema a investigar. Entonces, tomémoslo en cuenta. Lo primero es, bueno, como les decía, cuando nosotros
estamos seleccionando el tema, podemos pensar en las drogas en general, pero cuando pensamos en las drogas en general es como cuando vemos el firmamento, está lleno de estrellas y pues para realmente estudiar y conocer un poco más de verdad del tema, pues tengo que elegir la que más me guste, porque esta es la que más brilla, porque esta es la que está al centro, porque no sé, está cercana a lo que parece ser la Vía Láctea. Pues no sé, las razones hay muchas, pero yo tendría que delimitar mi tema eligiendo solamente una pequeña parte. ¿Cómo te sugiero hacerlo? Bueno, pues para empezar, no hablemos de todas las drogas, porque las hay y son muchas. Hablemos de una en particular, porque hasta ahorita hemos visto el tema de la legalización, pero no en todos los textos se ha planteado exactamente si habla de todas o de algunas o de una. Entonces vamos a delimitar el tema al no elegir todas las drogas, ¿no? Por otro lado, podemos también no abarcar todo el mundo, no abarquemos el planeta Tierra completo, quizá podemos abarcar solo México, quizá podríamos abarcar solo Guanajuato, quizá podríamos abarcar solo Celaya, en fin, no sé, ustedes piensen que les gustaría que fuera la delimitación del tema, lo que ustedes digan, yo quiero estudiar, por ejemplo, la marihuana, pero solamente en México. Quizá también no me interesa estudiar a todas las edades, a lo mejor yo realmente me aboco a mayores de edad, suponiendo que si el alcohol y el tabaco se venden a mayores de 18 años, bueno, pues podría tener yo también una delimitación de las personas que se encuentren en el rango de esa edad. Pero también podría investigar solamente la de que tenga que ver con usos medicinales, ¿verdad? O solamente la que tenga usos recreativos. Aquí no importa cuál es la postura que yo tenga al respecto, simplemente estoy tratando de delimitar el tema. Cuando ya tengo previsto más o menos, porque después lo podemos ir afinando, no se preocupen mucho. Cuando ya tengo visto cuál es el tema que he podido seleccionar, vamos también al paso siguiente, que es plantear un problema a investigar sobre de ese tema. Ya me ayudó un poco delimitarlo, porque ya entonces puedo preguntarme. Esta parte, chicos, siempre se realiza planteándomelo como pregunta, ¿sí? Yo me la tengo que plantear como pregunta. ¿Qué es lo que voy a investigar, verdad? Lo planteo como una pregunta ya formulada. Bueno, entonces tenemos que plantearnos un problema a investigar. Les repito, se debe de formular como una pregunta y pues tratar de usar cuando delimitamos el tema para incorporarlo en la pregunta, y así pues no es tanto lo que tendríamos que investigar. Bueno, así es como se debe de hacer esa metodología. Entonces, por ejemplo, a mí de pronto se me ocurrió cómo lo delimito. Entonces me pregunto, ¿puede reducirse el número de asesinatos? Porque eso es lo que yo realmente quiero investigar, ¿no? Cuya causa son las disputas. Pude haberle puesto entre narcotraficantes, pero para limitar mi investigación un poco más, decidí ponerle entre vendedores de marihuana en el estado de Michoacán, para no abarcar toda la República, entre la población de adultos de 18 a 50 años. Pues ese es un ejemplo de cómo podríamos plantear una pregunta, pero pues realmente cualquier cosa que a ustedes se les ocurra o hayan sentido curiosidad, lo más común es que mientras ustedes estuvieron trabajando estos temas,
se les han de haber venido algunas preguntas o dudas o ideas a la mente, ¿no? Que a lo mejor sí les gustaría a ustedes saber si esto o si en otros países o un planteamiento de problema a investigar podría ser un contraste, establecer un contraste, por ejemplo, decir, ¿se producirán los mismos resultados en México que vamos a suponer que en África, no sé, en el Congo belga, en el Congo africano, no sé, en alguna parte? Podríamos nosotros plantear una contraste, una comparación, aunque parezca extraño o lo que sea, pues porque ese es el planteamiento que queremos investigar, ¿no? Si se producirán los mismos resultados, porque vamos a suponer que investigando me di cuenta de que en determinado país sí han logrado controlar un poco el tema pues no de la adicción, sino porque, repito, este tema tiene muchas variantes, ¿no? A lo mejor a alguno de ustedes les da por investigar por el lado de la adicción, porque tenemos varias cosas, está la adicción, está el problema económico, genera muchísimo dinero. Es obvio que si Estados Unidos es uno de los países que más consume drogas, pues es obvio que esos dólares ingresan al final de cuentas a los países que las producen o que las trasiegan, como es el caso de México. Entonces, pues hay muchos enfoques desde los cuales podemos plantear el problema a investigar. Esto no necesariamente vean, no, es que tengo que ser muy riguroso con el acotamiento, con la delimitación. No, les doy una idea, les recuerdo que ya hemos hablado en este módulo de que todo lo que nosotros hemos estado haciendo no nos va a permitir de la noche a la mañana saber o dominar bien esto, sino que nos va dando pequeñas aproximaciones que nos pueden ir haciendo poco a poco a través de los siguientes módulos, porque van a seguir trabajando con estos temas de las investigaciones y los proyectos, pues van a ustedes a tener mejores herramientas cada vez para investigar. Entonces, pues ese sería el segundo paso. El tercero es explicar por qué es necesaria hacer esta investigación. Es decir, aquí tengo que explicar mis motivos, decir, bueno, pues me interesa investigar este tema porque creo que me preocupan, por ejemplo, mis hijos que están en esa edad, o porque veo en mi colonia que los jóvenes realmente solamente están pensando en trabajar para estas personas del narcotráfico porque pues piensan que es dinero fácil, y creo que eso es una razón que me mueve a investigar más de este tema. En fin, tenemos muchas cuestiones que nos pueden ayudar a redactar el por qué es necesario para la sociedad que yo haga esta investigación. En el punto siguiente, pero esta ya no necesita pues que explique yo más al respecto. En el siguiente nos dice, fija tu postura y arguméntala. Es decir, sea cual sea el tema que yo delimité, planteé y por qué lo quiero investigar, pues yo tengo que decir, bueno, es que yo estoy a favor de que se creen, por ejemplo, vamos a suponer que mi tema a investigar fuera que si se crean tiendas específicamente de consumo de marihuana, en donde los clientes puedan llegar tranquilamente y que sean muy como los medicamentos controlados en la farmacia, ¿no? O inclusive ver si un planteamiento del problema podría ser que si funcionaría crear este rubro dentro de las farmacias como un medio pues para mitigar un poco el tema de las drogas y todo esto, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, yo pienso que sí, que si las farmacias vendieran un producto que ya estuviera previamente empacado, que estuviera supervisado, que estuviera vigilado, controlado, que pagara impuestos,
etcétera. Bueno, pues el lugar idóneo debería de ser un lugar así, ¿no? En fin, y voy a explicar por qué pienso yo por qué me surgen estas ideas. Las vamos a argumentar, ya saben, planteando cuál es mi conclusión, es decir, mi conclusión es que sí se deben legalizar las drogas, particularmente que se debe legalizar la marihuana, que debe de estar al alcance del público en las farmacias y que debe de ser manejada como medicamento controlado y que solo tenga usos medicinales. Bueno, pues esa ya es una postura y ya está parte del argumento porque me falta explicar por qué. Y acuérdense que las premisas son las razones. Yo ahorita dejé mi conclusión. Bueno, pues mis razones son porque habría un mayor control del gobierno, la cadena de producción generaría impuestos, generaría empleos que deberían estar remunerados conforme a las actividades agrícolas, conforme a las actividades de comercialización, etcétera, ¿no? Entonces ya estoy dando mis premisas, que son razones para que yo haya pensado que esa es la conclusión. Nos dice después, indaga desde 3 disciplinas o técnicas de investigación. Me parece que está de más recordar que las disciplinas son otras asignaturas, ¿verdad? La podemos estudiar desde la historia, desde esta sociología, desde la economía, desde los químicos, la cuestión farmacobiológica, porque pues produce ciertas cuestiones en nuestro organismo, en nuestro cerebro particularmente, desde la medicina, porque produce ciertos aspectos en nuestro cerebro, el consumo, pero también quizás ciertos beneficios. Se ha oído, por ejemplo, que ayudan en problemas de glaucoma y todo esto. Bueno, o técnicas de investigación. Vamos a regresarnos a revisar este recurso porque noté por ahí que a algunos les faltó revisarlo. Bueno, como les decía, lo podemos abordar desde varias disciplinas y también aquí en este recurso de la semana 2, llamado Técnicas de Registro de la Información, vemos cómo aquí está lo que les explicaba de cómo se hacen las citas. Estas citas están hechas en el estilo usado por Prepa en Línea, en donde va apellido, nombre, y año de edición, o las otras que son muy comunes, que es el famoso y citado formato APA, en donde pues va de esta otra manera. Entonces la cuestión es que siempre nos acostumbremos a dejar así nuestra información. Nos dice aquí también que podemos usar varias técnicas de registro. Podrían ser videos, podrían ser programas de televisión como los que vimos de Canal 11, podrían ser diapositivas, podcast, no sé, también podríamos hacer una investigación a partir de la pintura, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos autores han investigado la marihuana desde el uso, digamos, recreativo, o cuántos monumentos existen en el mundo, no sé, o la fotografía, qué retrata la fotografía? Es decir, son diferentes maneras de investigar, ¿sí? Aunque ustedes van a manejar toda la parte del tema y del argumento, pueden agregar otros datos que vengan de otro tipo de fuentes. También podrían investigar en periódicos antiguos, pues no sé cómo estaba la cuestión de las muertes, cómo se manejaban las noticias, si eran tan comunes, o cuántas noticias de estas te encontrabas en un periódico de 1960, por ejemplo, ¿no? En fin, podríamos nosotros buscar desde otro tipo de fuentes esta información.
Seguimos entonces con formular 2 objetivos. Para tu investigación, ¿qué te vas a proponer saber o indagar o investigar a través de tu trabajo? Puedes proponerte cosas en relación a conocer, a saber más de esto, del otro, de aquello, pero también divulgar, no todos los objetivos solo son para mí mismo, ¿no? Algunos otros son precisamente para divulgar, para hacer del conocimiento de otras personas. Y bueno, para recordar qué objetivos nos pueden servir, vamos a la siguiente página. Si yo tecleo en mi buscador verbos apropiados para redactar objetivos, miren cómo me aparecen una colección que seguramente me van a ayudar a hacer mi trabajo de mejor manera, ¿no? Voy a escoger, por ejemplo, que dice analizar. Analizar a través de mi investigación las razones por las cuales se dan las luchas entre grupos de narcotraficantes. Esa sería una idea, ¿no? Otra podría ser calcular qué porcentaje podría quedar de impuestos con un negocio que se volviera de pronto legal. Interpretar las noticias que aparezcan en el periódico respecto a 1960 a la fecha. Detallar cómo ha manejado el arte a partir de hace muchos años el tema del narcotráfico, si lo toca, si no lo toca, si lo ignora, si lo hace presente, en fin. Vean ustedes que tenemos pues una buena cantidad de verbos, todos terminan en infinitivo, ar, ir, etcétera, ¿no? Entonces, pues esos son los tips para poder redactar sus objetivos. Nos vamos a otro punto importante, ¿cómo se genera una hipótesis? Fíjense ustedes que la hipótesis suele estar conectada con la pregunta a investigar, ¿sí? En este caso, déjenme, voy a hacer una flechita para conectar precisamente estos 2 puntos. Aquí me hubiera gustado un poco más curva, pero bueno, si uso la de manos libres me va a quedar media fellita. A ver, vamos a intentarle. Bueno, no me dejó, pero bueno, entre estos 2 puntos, entre plantear la pregunta de investigación y el generar una hipótesis, tiene que haber una relación. Miren, ya ahí ya me quedó un poquito más bonito, ¿ok? Bueno, entonces estos 2 tienen que estar relacionados. Yo ya me planteé una pregunta, pero yo misma me la voy a responder. Y me la voy a responder, pero no con algo obvio, sino con algo que me va a obligar a investigar para saber si estoy en lo cierto. Por ejemplo, déjenme crear otra diapositiva para que les explique esta parte. Para recordar un poquito, habíamos puesto como posible pregunta a investigar, ustedes decidirán la suya, una como esta: ¿puede reducirse el número de asesinatos cuya causa son las disputas entre vendedores de marihuana en el estado de Michoacán entre la población de adultos de 18 a los 50 años? Probablemente una hipótesis que funcione podría ser esta: al legalizar la venta de marihuana en establecimientos autorizados, disminuirá el interés por un negocio ilícito. Como ustedes pueden ver, sí está asociado a la pregunta que me planteé, pero la verdad, con lo que yo tengo de información, pues la verdad no lo puedo comprobar. Tengo que investigar para saber si esta hipótesis es posible.
¿sí? Podemos ayudarnos un poquito al definir la hipótesis. Una hipótesis es una respuesta probable, una respuesta tentativa a un problema a investigar. Es decir, cuando se crea algún tipo de vacuna o alguna forma para solucionar alguna situación, vamos a decir, ahorita se me ocurre pensar, cuando crearon a lo mejor los focos LEDs, igualmente la hipótesis fue, ¿podrá un foco LED iluminar igual de satisfactoriamente que uno de un foco tradicional o un foco de los que se les llamaba reducidos de energía? Porque, bueno, pues son todavía más eficientes. Entonces, la pregunta a investigar sería si iluminarían igual, y la hipótesis podría ser si en condiciones normales un foco LED puede iluminar igualmente una habitación. Pero pues seguramente que para comprobar si esto era cierto tuvieron que hacer mediciones de luz y comparaciones entre dos tipos de focos o tres para poder saber si estaban en lo correcto, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que cuando redacten su hipótesis traten de que su redacción sea una respuesta al problema a investigar, pero no de respuesta obvia. Quiero dejar un poquito más claro este aspecto. Voy a darles un ejemplo radical, digamos, muy exagerado, para que vean ustedes cómo hay cosas que no se pueden considerar hipótesis porque tienen una respuesta pues demasiado obvia. Ejemplo, hagan de cuenta que yo me planteo como pregunta a investigar. ¿Es bueno que los hombres golpeen a las mujeres en este país? Bueno, pues la hipótesis allí, en teoría, pues debería de ser, no es bueno que las golpeen. Sin embargo, ¿qué vas a investigar si ya tu respuesta pues es más que obvia? No es apropiado, no es conveniente, no es esto. Podemos dar argumentos de por qué no deben de golpearse a las mujeres. Sin embargo, eso no tiene nada que investigar. Ya está la lógica de la respuesta. A eso voy cuando trato de decirles que busquen esas respuestas que de todas maneras, aunque ustedes las planteen, pues les obliguen a hacer un poquito de investigación, pues para saber si pueden ustedes o no tener razón en lo que piensan que sería pues una respuesta. Y por último, pues agregaríamos nada más, agrega tus fuentes de consulta. Todas las que hayas utilizado normalmente se deben de ordenar de forma alfabética. El sistema se los acabo de mostrar hace un momento y bueno, ya no los entretengo para que no quede mucho más largo este video explicativo, y espero que pues les haya servido para realizar su actividad integradora 6. Revisen su rúbrica y pues mucho éxito. Hasta pronto.